tal? Bienvenidos a nuestra transmisión especial con lo más relevante en ambas cámaras del Congreso. Esta semana, en el Congreso de la Unión se aprobaron reformas en materia de transparencia para dotar de autonomía al IFAI. También se hizo declaratoria constitucional del proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución en materia de candidaturas independientes. Quédese con nosotros, le tenemos todos los detalles. Luego de su aprobación en la Cámara Alta y con dispensa de todos los trámites, se puso a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados la minuta con las reformas constitucionales que dota de autonomía al IFAI y reforma diversas disposiciones en materia de acceso a la información pública gubernamental. Entre los cambios destacan al artículo 6º, donde se destaca quiénes serán sujetos en el ejercicio de transparencia, estableciéndose lo siguiente. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral. Para cumplir con ello, los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos y publicarán a través de medios electrónicos la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos. El consejero jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. El organismo garante, es decir, el IFAI, se integrará por 7 comisionados. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales fundamentó en tribuna las modificaciones. Del trabajo legislativo realizado en la Cámara de Senadores se reformó el artículo 6º para establecer precisiones respecto de la federación y de la imparcialidad del organismo. Asimismo, el encargo de los comisionados será de 7 años. El legislador enfatizó que la transparencia fortalece la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Se modificó el inciso L a la fracción primera del artículo 105, facultando al organismo en materia de transparencia a interponer controversias constitucionales en su materia. El argumento que sustentaron nuestros compañeros colegisladores consistió en dotarlo de plena legitimación. Finalmente explicó que en las disposiciones transitorias, la colegisladora precisa los mecanismos para la designación del nuevo organismo autónomo. Logremos proveer de las herramientas jurídicas constitucionales para que el Estado tenga un funcionamiento eficiente y eficaz de sus instituciones, que generen estándares de vigilancia respecto a la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos y de su pleno ejercicio en la gestión pública. Nueva Alianza señaló que las modificaciones realizadas garantizan a los ciudadanos su derecho de acceso a la información. Destacó el restablecimiento del periodo de 7 años para los comisionados del instituto y el conjunto de reformas que integran el nuevo carácter del IFAI. Que representa un pleno avance enorme en el que todos los entes de gobierno y de interés público quedan sujetos a la rendición de cuentas, a producir la información de sus actividades, a producir todas aquellas resoluciones y darlas a conocer. El Partido del Trabajo consideró que los cambios constitucionales realizados por la colegisladora centralizan el ejercicio del Instituto Federal de Acceso a la Información. Advirtió que en algunos aspectos se retrocede, toda vez que se mantienen las cuotas de poder de los partidos políticos y no se establecen mecanismos de vinculación con los ciudadanos para hacer efectivos sus derechos. La minuta que hoy se recibe no da como resultado el gran avance que necesitaba el país en materia de transparencia. En algunos aspectos se incurre en un retroceso caracterizado por un centralismo que otorga un poder exclusivo de manera innecesaria, que poco abona hacia un sistema claro y objetivo de rendición de cuentas. El diputado Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano expresó que la transparencia y la rendición de cuentas son órganos rectores y cualquier reforma que permita su fortalecimiento es loable. Sin embargo, puntualizó que la minuta contiene deficiencias y vicios en el procedimiento, que se esperaba una legislación más avanzada. Frente al dispendio, al abuso en el uso de recursos públicos, frente a la República de la hipocresía, el país esperaba una legislación más avanzada, más firme, más congruente
con los postulados que aquí he escuchado en discursos. La rendición de cuentas y la transparencia garantizan condiciones de gobernabilidad al Estado, argumentó la diputada del Partido Verde Ecologista Jimena Martel, quien señaló que esta reforma debe ser reforzada, por lo que anunció que en breve presentará una iniciativa de ley. Que aún el órgano de control para el organismo garante es inacabado, pues no podemos negar la importancia de una Contraloría interna que cuente con el aval de una de las cámaras del Congreso, evitando así el monopolio del poder. Por lo que anuncio que en su momento presentaré una iniciativa al respecto. Como una reforma histórica, así calificó el diputado del PRD Fernando Belaunzarán a estos cambios normativos que otorgan autonomía al IFAI. Hizo hincapié en que debe exhortarse al Senado a aprobar la figura de la Comisión Anticorrupción. Respecto a la excepción otorgada al consejero jurídico de Presidencia, no es un elemento que deba preocupar, así lo expresó. Quiero decir que a mí no me preocupa, insisto, esa pequeña excepción del consejero jurídico de la Presidencia, porque en el momento que haya ese recurso de revisión, lo que harán es darle notoriedad a aquello que se quiere ocultar y sería contraproducente. Ante la corrupción que vive el país, el Congreso de la Unión debe realizar esfuerzos para empatar la agenda de materia de transparencia y rendición de cuentas con lo establecido en el ámbito internacional. Así lo consideró el diputado Marcos Aguilar de Acción Nacional, quien a pesar de ello aceptó que aún falta mucho por hacer en la materia. Estoy convencido que a pesar de estos avances, aún falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer porque debemos empatar la agenda tanto en materia de transparencia como en materia de rendición de cuentas. En ambos rubros este país aún tiene un enorme rezago en el ámbito internacional. El Partido Revolucionario Institucional manifestó su voto a favor de la minuta. Así lo explicó en tribuna la diputada Lisbeth Gamboa, quien destacó que en un gobierno democrático y vanguardista, la rendición de cuentas y la transparencia van de la mano. Recordó que durante su campaña, Enrique Peña Nieto se comprometió a dotar a la institución encargada de garantizar la transparencia en el país de autonomía, para que con ello le permitiera mayor eficacia y eficiencia. El grupo parlamentario del PRI votará a favor de la minuta que fue enviada a esta soberanía por parte de la Cámara de Senadores, porque estamos plenamente convencidos de que es urgente y necesario garantizar de manera sustantiva el derecho constitucional a la información en todos los ámbitos de nuestra vida pública. Luego de los posicionamientos iniciales, se sometieron a discusión los cambios realizados por la colegisladora. Ahí los legisladores hablaron en pro y en contra de las reformas. No es suficiente con transparentar y dotar de mayor fortaleza a esta institución. Urge, y esta es una tarea pendiente que ya no podemos soslayar, impulsar la construcción del Instituto Anticorrupción, que se transparente el ejercicio público y que también se sancione a quien incurra en falta al ejercerlo. ¿Cuándo se ha consultado a la sociedad de quienes deben integrar los órganos autónomos? ¿Qué transparencia e interés general salvaguardan los grupos parlamentarios en la integración de sus propuestas? Falacias. Yo quiero felicitar y manifestar esta iniciativa, señores, esta iniciativa que va a favorecer a la sociedad, está demostrando ningún gobierno se puede llamar democrático sin un sistema adecuado de rendición de cuentas. No le vemos ningún sentido a darle tanta autonomía al órgano de transparencia y que al mismo tiempo le arrebatemos toda su autoridad y su poder frente a la Consejería Jurídica de la Presidencia. 424 votos se emitieron a favor, 4 abstenciones y 16 en contra. Por tanto, al contarse con la mayoría calificada, el presidente de la mesa directiva declaró la reforma como aprobada. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos constitucionales. Mientras tanto, el Senado de la República aprobó la reforma financiera enviada por el Ejecutivo Federal y que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
En el Senado de la República, el Pleno discutió el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 34 disposiciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Francisco Yunes Zorrilla, al fundamentar el dictamen, destacó que para el aval de estas reformas se escuchó a 15 órganos financieros a nivel nacional involucrados en la materia. Buscan construir un nuevo marco jurídico moderno para que la banca de desarrollo propicie el crecimiento del sector financiero. Pretenden dar mayor flexibilidad a la banca de desarrollo. Por otra parte, subrayó que con las modificaciones se incrementa la defensa a los usuarios de servicios financieros. Se fortalece a la Conducef para que sus determinaciones en defensa de los usuarios de servicios financieros sean obligatorias para las instituciones crediticias. Se facilita que los usuarios puedan cambiar de banco. Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda indicó que de manera inédita el Congreso de la Unión dictaminó en un solo acto 13 iniciativas. Solamente las iniciativas que envió el Ejecutivo abarcaban un universo de 1.880 cuartillas y evidentemente fue objeto de una profunda discusión en la Cámara de los Diputados. Asimismo, solicitó apertura, tranquilidad y paciencia para la discusión de este dictamen, debido a que las casi 200 reservas no se discutieron en Comisiones Unidas. Y esperemos que podamos dar con el debate en este pleno, pues solución a muchas de las interrogantes, críticas, contradicciones identificadas por los propios senadores y senadoras y tengamos un dictamen que nos dé satisfacción a todos. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el PT afirmó que la reforma protege al acreedor y no al deudor, agilizando el pago de las deudas y provocando la descapitalización de las personas. Procurará maximizar la recuperación del valor de los activos que caigan en insolvencia, que la banca no pierda. Se establece otro rescate bancario de presentarse otra crisis, lo que se traduciría en mayor deuda y presiones sobre las finanzas públicas. El senador panista Carlos Mendoza Davis afirmó que su partido apoyará las reformas que le fueron negadas al país en los últimos 12 años, las cuales fortalecen al sistema financiero y benefician a las pequeñas y medianas empresas, de las cuales depende el 80% de la economía. Esta es una reforma importante y por tanto urgente. Es un primer paso para inyectar energía a la competitividad en México y abrir canales de apoyo a los emprendedores mexicanos. Pero seamos claros, es tan solo el primer paso. En contraste, el Partido Verde Ecologista señaló que la reforma financiera simplifica la entrada de recursos, liberando esquemas de inversión extranjera con una regulación adecuada y además impulsando la economía nacional. Porque da certidumbre, porque protege a los usuarios, porque es una reforma moderna, porque es una reforma que va a activar una banca de desarrollo y porque es una reforma que nos va a permitir crecer creando empleos a través del crédito. Dolores Padierna, a nombre del PRD, manifestó que las reformas no buscan reducir el conflicto de intereses de los supervisores y reguladores de la banca, sino que se profundiza una extranjerización, argumento por el cual anunció el voto en contra de su bancada. Se criminaliza a los deudores, se propone fortalecer de manera sustantiva la protección de los acreedores bancarios y tenedores de bancos en los concursos mercantiles. Los bancos se verían favorecidos con la ejecución rápida de garantías. Finalmente, en su posicionamiento, el PRI argumentó a favor, indicando que la reforma financiera servirá como motor para proyectos estratégicos, dar más flexibilidad a la operación de la banca de desarrollo y generar un beneficio directo al campo mexicano. Alrededor de 22,000 productores solamente, el 0.04% son los que cuentan con acceso al crédito en la banca, en la financiera rural. Luego de los posicionamientos, senadores de diversas fracciones parlamentarias iniciaron el debate a favor y en contra de la minuta de reforma financiera, cuyo dictamen estaba integrado por más de 900 cuartillas. Pues nos abre la posibilidad de contar con un crédito de calidad a bajos costos, en un mercado de certidumbre para todos. Otros beneficios a destacar es que en el corto plazo podremos contar con mecanismos más eficientes de protección al usuario de servicios financieros. ¿De qué sirven los créditos si dichos préstamos únicamente contribuyen al crecimiento de las deudas de los usuarios?
deudas que se originan principalmente por las altas tasas de interés que se imponen. Consideramos que hay que replantear fundamentalmente el funcionamiento de los bancos de desarrollo e introducir un mandato más claro, apoyado por un poderoso sistema nacional de banca de desarrollo. Se establecen mecanismos tendientes a prevenir prácticas anticompetitivas ante esquemas de evaluación periódica de los bancos respecto de los créditos otorgados, así como la observancia de las sanas prácticas del sector financiero. Con tasas más competitivas, el crédito será nuevamente una base fundamental para crecer a niveles más altos de acorde al tamaño de la economía de nuestro país. Por eso esta reforma constituye un complemento esencial a la reforma fiscal y hacendaria aprobada recientemente. La mesa directiva informó que se habían recibido aproximadamente 195 reservas de la minuta de reforma, cuyo dictamen contiene más de 900 cuartillas. Luego de ello se procedió a la votación en lo general, en la cual se obtuvieron 90 votos en pro, 24 en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Durante la discusión en lo particular, que duró cerca de 9 horas, se desahogaron las más de 190 reservas planteadas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se plantearon modificaciones a diversas disposiciones en materia financiera, como el Código de Comercio, las leyes de instituciones de crédito y las leyes orgánicas de diversas dependencias de la banca de desarrollo. Entre otros temas, se expusieron reservas sobre arraigo a deudores, comisiones bancarias, operaciones de crédito y remuneraciones de funcionarios de la banca de desarrollo. Ninguna de las reservas presentadas fue aceptada y en diversas votaciones nominales los artículos debatidos en lo particular fueron aprobados en los términos del dictamen de la reforma financiera. Y agotada la discusión de estos artículos reservados, la mesa directiva de la Cámara Alta emitió la declaratoria de aprobación de la reforma financiera. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras. El dictamen aprobado se envió al Ejecutivo para continuar con su proceso legislativo. Vamos ahora a los trabajos en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ahí, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado José Mansur Quiroga fundamentó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El presente dictamen tiene como finalidad el fortalecimiento del marco legal relativo al manejo y planeación de la política fiscal, elevando a una política de Estado el manejo de las finanzas públicas. El dictamen forma parte de la reforma hacendaria que el Ejecutivo entregó el pasado 8 de septiembre y tiene como propósito implementar medidas de austeridad presupuestaria. Así se dieron las participaciones de legisladores al respecto. Nosotros desde el principio manifestamos nuestro desacuerdo en el gasto excesivo del gobierno federal. Un gasto insultante en el que los ciudadanos tienen que apretarse el cinturón. Y mentira que ustedes con lo que proponen vaya a mejorar esta economía, y menos con estas medidas y con estas mañas que ustedes están haciendo. Es evidente. Por esa razón, nosotros queremos fijar nuestra posición con toda seriedad, porque son temas que no pueden mantenerse en el olvido y la Cámara debe de mantener su facultad exclusiva en esta naturaleza presupuestaria. La propuesta fue aprobada por 404 votos a favor, 0 abstenciones y 14 en contra. La Cámara de Diputados avaló crear la Ley de Vertimientos en las zonas marinas mexicanas, que tiene por objeto controlar y prevenir la contaminación o alteración del mar. Además, se faculta a la Secretaría de Marina a otorgar y cancelar los permisos de vertimientos y vigilar su cumplimiento, suspender cualquier vertimiento deliberado de desechos u otras materias que contravengan las disposiciones de la presente ley. Se profundizó en sancionar a quienes atenten contra el mar y sus especies marinas que lo habitan y establece las facultades de los inspectores para imponer las sanciones correspondientes cuando se incumpla con la normatividad. Los legisladores señalaron que con estas disposiciones se contribuye a evitar la alteración del ambiente marino. Que otorga facultades al Ejecutivo Federal para que dé de manera coordinada con diversas dependencias a su cargo, se responsabilice de vigilar y garantizar la viabilidad del medio ambiente
en los vertientes que existen en nuestras costas. También el fundamento y por lo cual se debe aprobar este dictamen es la convención, como ya se puntualizó, de vertimiento de desechos y su protocolo. En un país petrolero como el nuestro, también se padece en estas regiones como Campeche y Tabasco, donde no únicamente se contaminan los campos y las aguas de estos estados, los ríos y las lagunas, sino que también se corren riesgos de accidentes industriales en materia energética. Que esta ley no sea obstáculo para impulsar algunos vertimientos que, sin afectar al medio ambiente, benefician a sectores de la población. Y me refiero concretamente a pescadores que para construir sus arrecifes artificiales necesitan forzosamente tener que hacer este vertimiento en la zona marina. Que a partir de ahora, la Secretaría de Marina Armada de México podrá contar con una serie de facultades de verificación y vigilancia específicas, además de que estará en condiciones de imponer sanciones y fijar las cantidades que se deberán cubrir para garantizar la reparación de los daños ocasionados por los vertimientos en las aguas mexicanas. Teniendo la firme convicción de que este proyecto representa un beneficio tanto a corto como a largo plazo para la sociedad mexicana y un México más limpio para futuras generaciones. Por las costas y el incremento de las actividades marítimas en sus aguas, resulta necesario adoptar medidas preventivas que neutralicen las amenazas a su biodiversidad, siendo para ello necesario minimizar y controlar la contaminación por vertimientos en sus zonas marinas. Se establece que es vertimiento en las zonas marinas mexicanas toda evacuación, eliminación, introducción o liberación en las zonas marinas mexicanas deliberada o accidental de desechos u otras materias. Todos los vertimientos se realizarán en los términos y condiciones de la ley. Se establece que para efectuar un vertimiento se requiere permiso de la Secretaría de Marina. Las sanciones por incumplimiento a la ley podrán ser la suspensión del permiso de 1 a 60 días e incluso la cancelación del mismo. El proyecto de decreto fue avalado por unanimidad con 404 votos a favor y se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales. Esta semana el Senado de la República recibió en sesión solemne al presidente de Israel, Shimon Peres. Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva, comenzó destacando los lazos diplomáticos entre ambas naciones. México fue uno de los primeros países en reconocer al Estado de Israel en 1951, es decir, apenas 4 años después de su fundación, iniciando formalmente nuestra relación en 1952. Destacó que Israel es el principal socio comercial y el primer inversionista del Medio Oriente en México, y desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Israel, suscrito hace 13 años, el comercio entre ambas naciones se ha incrementado en más de 80%. El desarrollo del conocimiento como una palanca de desarrollo y unidad de su país nos sirva como ejemplo en este país que hay muchos mexicanos y mexicanas con talento. Posteriormente, el mandatario israelí emitió un mensaje al Pleno de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, destacando lo que consideró como elementos en común entre ambos pueblos. México e Israel han experimentado un viaje paralelo, empezando con una rebelión contra la esclavitud y después cruzando un desierto hostil, al tiempo que avanzaban constantemente hacia una tierra prometida. Antes de afirmar que Irán debe dejar de amenazar el mundo, también se refirió al conflicto de décadas que los israelíes sostienen con Palestina. Nuestro mayor desafío hoy por hoy es poner fin al conflicto con los palestinos. Hemos reiniciado las negociaciones con los palestinos. Con ello pretendemos llegar a una conclusión exitosa. Para finalizar con la sesión, el presidente Pérez firmó el libro de protocolo del Senado de la República. Y en otros temas legislativos de esta semana, tras recibir el aval de 17 legislaturas locales, la Cámara de Diputados realizó la declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de candidaturas independientes. Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, la Cámara de Diputados emite el siguiente proyecto de declaratoria.
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el inciso E y adicionado el inciso O del artículo 116 y reformado el artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Los legisladores señalaron que estas modificaciones vienen a fortalecer al sistema democrático nacional. Qué bueno que se está dando este paso constitucional con las candidaturas independientes a nivel local, pero para que construyamos una verdadera reforma política de fondo, una reforma de Estado, necesitamos otras instituciones, necesitamos verdaderos institutos, verdadero tribunal, y para ello el paso del Instituto Nacional Electoral no se puede dejar de lado. Que el sentido no es ampliar la brecha que hay entre partidos políticos y ciudadanos. De hecho, todas las candidaturas, como bien se ha dicho, son ciudadanas, todos somos ciudadanos. Pero tenemos que cuidar que este mensaje de apertura a candidaturas independientes no quiere decir que aceptamos el divorcio entre clase política, entre políticos y lo que serían independientes. Posteriormente fue el Senado de la República el que hizo la declaratoria de reforma constitucional al proyecto de decreto. Se aprueba el decreto por el que se reforma el inciso E de la fracción cuarta del artículo 116 y el inciso F de la fracción quinta, base primera, del apartado C del artículo 122. Y se adiciona un inciso O a la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para su publicación. A nombre de su partido, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, habló a favor de la implementación de esta adecuación. Qué bueno que hoy damos un paso adicional, una vez que se concreta todo este proceso parlamentario que estará permitiendo que estas candidaturas ciudadanas tengan esa presencia jurídica en todo el país. Y esta semana se realizaron los festejos del 15º aniversario del Canal del Congreso. Con la presencia de los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso, se realizó la ceremonia protocolaria, 15 años de historia, todas las voces. Esta es la información. Una historia de 15 años fue celebrada este miércoles en la vieja casona de Jicotencatl, la de esta emisora legislativa. El 18 de marzo de 1998 nació el canal de televisión del Congreso. Unos meses antes, el entonces diputado de la 57 legislatura, Javier Corral, presentaba una iniciativa para que el Congreso de la Unión contara con un canal de televisión. 7 legislaturas después, habla el hoy presidente del órgano rector de esta emisora. Hoy podemos asegurar que el canal del Congreso ha fortalecido nuestra democracia, la transparencia y la libertad de expresión, manteniéndose como una vía abierta de comunicación para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Una plataforma informativa plural e incluyente a la altura de cualquier canal legislativo a nivel internacional. Fue en esa 57 legislatura cuando se acordó una reforma integral a la ley orgánica del Congreso, siendo uno de los cambios la creación del canal legislativo y de su órgano rector, la Comisión Bicameral, iniciando así la historia de la televisión parlamentaria en nuestro país. El canal del Congreso mexicano es hoy por hoy, lo confirma el derecho comparado, un modelo de comunicación legislativa, un referente internacional en el ámbito de los canales legislativos en el mundo, regulado como ningún otro por normas vinculantes y políticas de autorregulación. Su presente le dota de personalidad propia, como un medio especializado en su materia, que ha sabido entender que está ahí, justamente ahí, su principal reto y también su mayor área de oportunidad en el conjunto de la oferta televisiva y mediática.
En una ceremonia protocolaria, los presidentes del Senado Raúl Cervantes y de la Cámara de Diputados Ricardo Anaya, acompañados de los legisladores Maximiliano Cortázar, Alfa Eliana González y Paloma Villaseñor, presidente e integrantes de la comisión, así como los senadores Alejandro Encinas, Jesús Romero y Gabriel Ávila Ruiz, y la directora del canal del Congreso, Leticia Salas, reconocieron el trabajo que durante 6 legislaturas el canal del Congreso mexicano ha realizado. El canal del Congreso como institución sí ha demostrado ser funcional, sí ha demostrado ser un instrumento eficaz y sí ha sido un instrumento que utiliza la población. Por eso hay que festejar y felicitar al canal del Congreso, a sus 3 directores, a todos los diputados y senadoras que estuvieron en esta institución bicameral. Por eso este instrumento del canal del Congreso es que se ha generado como insustituible e impensable que dejara de existir, lo tenemos que fortalecer con recursos humanos, con recursos económicos, con tecnologías adecuadas para que sea una señal abierta a todo el territorio nacional. Hoy solo tenemos la autorización de la señal abierta en la zona metropolitana. Hoy carece el canal del Congreso una suficiencia presupuestal para poder llevarlo a todos los mexicanos de manera gratuita. La felicitación debe extenderse a los ciudadanos que ven el canal del Congreso. Así lo expresó el presidente del Senado, quien destacó que desde la 57 legislatura, los diputados y senadores trabajan con total transparencia, porque saben que son vistos por el canal. Asistieron además a este acto integrantes del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. En el marco de la conmemoración de este aniversario, se firmó un convenio de colaboración con el organismo promotor de medios audiovisuales. El convenio que hoy firmamos expresa la voluntad y la convicción de que es en la suma de las partes en donde las transformaciones consolidan sus más sólidos avances. La firma de este convenio permitirá a este medio de difusión transmitir a través de 16 señales digitales de televisión en todo el país, con una cobertura de 56% de la población nacional. Finalmente, en esta conmemoración se reconoció la labor del personal más antiguo del canal del Congreso, el que día a día hace posible la emisión de estos trabajos. A 15 años de la existencia del canal del Congreso, es de celebrar y reconocer el trabajo realizado por los propios legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos representados en el Congreso, y de las mesas directivas y de las juntas de coordinación política, de la Comisión Bicameral, de las ciudadanas y ciudadanos representados en su Consejo Consultivo, de sus directores, quienes han fortalecido este medio. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este resumen semanal. Lo invito a visitarnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. También puedes sintonizar Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hasta la próxima.